Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Entonamos el himno al trabajo, al servicio y acción comunal. Nuestras voces llenan el ambiente como premio a quien todo lo da. Desbordante los pechos de gozo, elevamos al cielo la voz, porque Dios y la patria coadyuvan, solidarios con nuestra labor. Estas notas inundan los pueblos y se siente el quehacer comunal. Solidarios, unidos y activos, los aciertos y triunfos vendrán. El dirigente abre camino hacia el logro de un futuro mejor, pues los bienes y obras se lograron con justicia, esfuerzo y razón. Los arpegios vibrantes del viento se acrecienten al himno escuchar y se colman las mentes de Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes y televidentes de este su programa Noche Comunal. Luis Orozco, quienes habla, les da la más cordial bienvenida y les agradece por acompañarnos en un espacio más. Este espacio de Noche Comunal hoy iniciando el mes de febrero, día después de las elecciones. Agradecerle a don Andy Torres, que es el que hace posible ahí en controles que ustedes puedan recibir esta señal. Agradecerle igual también a la Federación de Uniones Cantonales y Zonales de San José, que hace posible que este espacio pues esté al aire, y comentarles que empezamos con el patrocinio de Copecaja, que es la que a partir de este mes, si Dios lo permite, va a estar con nosotros ahí acompañándonos, ¿verdad? Porque obviamente se ocupaba siempre un patrocinio y pues ahí apareció, y gracias a ellos esperamos ya la próxima semana poder estar, digamos, ya enlazados y viendo un poquito ahí de lo que es también esta cooperativa. Pero hoy, bueno, a lo que vinimos, como dicen, hoy yo creo que un día después de las elecciones nacionales, ayer 1 de febrero, se realizó, gracias a Dios, un ejercicio democrático que muchos esperábamos, que muchos esperamos cada 4 años, o también cada 2 años, porque también están las elecciones ahí cantonales, y es un proceso también muy bonito. Pero que en las elecciones nacionales, un montón de expectativa, un montón de las encuestas, me atrevería a decirlo, pero ahora lo vamos a ver con nuestros analistas. Había que creer en las encuestas que ponían como ganadora al oficialismo, a la señora Laura Fernández. Se cumplió eso. Sin embargo, algunos tenían la esperanza de que fuera segunda ronda, o la expectativa de que fuera segunda ronda. No hubo segunda ronda. Dato curioso, las dos presidentas de este país con el nombre Laura logran ganar, como dirían, sobradamente, ¿verdad? Pero bueno, de eso y otras cositas vamos a conversar. ¿Qué fue lo que sucedió? Un poquito de números, un poquito de análisis vamos a hacer hoy con dos personas que aparte de acompañarnos hoy, puedo decir que son dos personas que aprecio mucho, que respeto mucho, porque saben esa lectura que puede estar sucediendo, ¿verdad? Como son el señor Sergio Araya, que es politólogo. Sergio Araya Alvarado es politólogo, y con él vamos a conversar
sobre esto. Ahí ya está en la pantalla. Y también está el señor Aramis Vidaurre, que es analista, profesor universitario. Con él también vamos a conversar. Es una conversación, y esto no es ningún secreto, es una conversación entre amigos. Hemos compartido micrófonos y pantalla bastantes veces desde que éramos jóvenes, ¿eh? Pero bueno, ahí van pasando los años y a mí me agrada mucho poderlos tener aquí a los dos, y, ¿verdad? Darle la bienvenida. Don Sergio, ¿cómo me le va? Qué gusto saludarlo después de este ejercicio democrático que tuvimos ayer. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Aramis. Buenas noches, señor Torres en cabina y por supuesto a la gente que nos sigue en las distintas plataformas en este programa. Como bien dice don Luis, pues es un placer estar con dos viejos amigos y rememorando además, no hace mucho, cuando éramos jóvenes, o sea, no hace muy poquito, cuando estábamos justamente en este tipo de espacios de reflexión y de discusión y de análisis de un tema que siempre nos ha llamado mucho la atención, que nos agrada, que nos apasiona, como es el tema político y en su dimensión electoral y para qué. Y observar, después de tantos años, cómo hay tantos cambios, podemos ir ahora hablando un poquito sobre ellos, cómo ha ido cambiando realmente la dinámica política globalmente y Costa Rica no tenía por qué ser la excepción. Y bueno, viendo en cada una de estas elecciones hechos históricos de los que podemos por lo menos decir que estamos siendo de una u otra manera testigos directos. Así que un placer de verdad estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Don Aramis, ¿cómo me le va? Qué gusto saludarlo. Usted también, desde que éramos jóvenes, pues ahí vamos. Ayer, Luis, Aramis, ayer. ayer, Ayer. hace alguna pandemia atrás, eh, yo creo que, que ya se había olvidado de mí, ¿verdad? Después de tanto tiempo, de hecho, efectivamente, hace algunos años estuvimos compartiendo precisamente en Noche Comunal, ¿verdad? Ya en las instalaciones de Canal 19, ¿verdad? Antes de explotar las bondades de esto, del entorno virtual en el que nos encontramos ahora y que precisamente nos sirve para unir lazos no solamente de amistad, también de análisis político y esperamos estar hoy a la altura sobre todo a la par de don Sergio, ¿verdad? Un reconocido, creo que analista el día de hoy. De hecho, creo que estuvo hoy en la mañana o en la tarde en otro también programa haciendo análisis, lo hemos visto en CNN también. Así que un placer volver a compartir este espacio. Un saludo también a Andy a la distancia. Y efectivamente, hablar de esta experiencia democrática, a veces suena trillado hablar de fiesta democrática, pero es que cuando uno ve, hablando de esa complejidad, ¿verdad? Que mencionaba Sergio, esa complejidad del mundo de hoy, ¿verdad? Allende a nuestras fronteras, uno dice que todavía en Costa Rica podemos decir el día de hoy que lo que vivimos cada 4 años, o bien como usted lo mencionó, que son las elecciones municipales en 2 años, es todavía una fiesta democrática y ojalá así se mantenga. Sí, 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 efectivamente, ojalá se mantenga y de verdad gracias por aceptar esta invitación. Bueno, ¿qué les parece si tiro la pelota, verdad? Porque hay que ya empezar a darle. Primero, sorpresa, ojo lo que voy a decir, sorpresa, no el gane, sino la manera en que gana las elecciones doña Laura Fernández. Ahí abro el micrófono, ya, listo. No, Y me mojo yo primero. Bueno, vamos a ver. Quizá, tal vez para algún sector, sí, podría haber sido sorpresivo, pero si uno, digamos, lo ve con frialdad y aclarando lo que siempre hemos dicho de que los estudios de opinión no son predictivos ni pretenden serlo, pero las radiografías de los estudios, por ejemplo, del CIEP y de IDESPO, que se publicaron en los días previos a los comicios, de alguna manera ya hacían coincidir, por lo menos en el caso de doña Laura, una cifra que se ajustaba más o menos con el margen de error de esos estudios a lo que finalmente está logrando. Bueno, el último corte creo que va por el orden del 48%. Comenzó un muy imponente 53 y ha ido pues bajando un poquito, pero igual, ya la tendencia desde el primer momento se mostraba irreversible. Pero entonces ese porcentaje, que será el que finalmente definan cuando ya se haga el escrutinio total, se asemeja mucho, en buena lid, a lo que esos estudios proyectaban en aquel momento. Entonces, y lo dijiste bien, Luis, prácticamente una tendencia que se registró a lo largo de toda esta larga campaña fue que doña Laura siempre estuvo en el primer lugar.
y entre diciembre y enero esos mismos estudios retrataban cómo de ese sector que se manifestaba indeciso en las distintas encuestas, parecía que la que iba pellizcando más y más apoyo era justamente ella y no los otros candidatos, que prácticamente permanecían estancados. Recuerdo el caso de don Álvaro Ramos, que quedó en un 10, un 12, perdón, en un 8, un 9, un 10, en diferentes estudios, y de ahí no se movía. Entonces, para comenzar, yo pienso que Laura gana como se preveía. Lo que sí tengo que decir, que me parece sí es, digamos, algo inesperado, más allá de que la narrativa de ellos buscaba más, pero sabía uno que era más eso, una narrativa para motivar que una verdadera convicción de que pudiera lograrse, fue la cantidad de curules que proyecta va a obtener el partido que se usó en esta ocasión como vehículo del oficialismo, Pueblo Soberano, porque sí creo que más de 30 que podría llegar a tener es una cifra que sí, reitero, salvo en la narrativa oficial de campaña, creo que no se estaba, digamos, visualizando en el escenario. En algún momento se pensó que podría llegar a tener una muy buena presencia legislativa, pero muy similar a la de doña Laura Chinchilla en el 2010 cuando ganó en primera ronda, que había sido de 24 curules. Se pensaba 24, 27, pero ya hablar de más de 30, bueno, todo eso está en veremos, pero digamos, la posibilidad de que llegue a más de 30 y que por ende ya la mayoría absoluta la haya conseguido, ¿verdad? No la calificada, pero sí la absoluta. Eh, Realmente sí creo que es algo que ahí sí, digamos, sorprendió un poco, sobre todo porque en esos mismos estudios el margen de indecisos para la elección legislativa era muy superior al margen de indecisos que ya estaba disminuyendo para la elección presidencial. Don Aramis. Una de las ideas con las que usted inició o nos introdujo en este programa el día de hoy, Luis, fue precisamente el tema de las encuestas, que bien lo acaba de mencionar Sergio, porque precisamente una de las reflexiones que traía o traigo para compartir con ustedes y la audiencia del programa es que las encuestas seguirán siendo un mal necesario y que independientemente de que a quién le favorezca o a quién perjudica, pues tendrá ese margen de credibilidad. Sin embargo, y como bien Sergio lo sabe, y uno en la universidad en la que laboro, cuando me asignan alguna tesis como tutor o como lector, uno siempre le insiste o le enfoca al estudiante que hizo la investigación, es siempre ponerle atención a los datos. Es decir, no tomarlo a la ligera. El decir que un 50% tuvo éxito en una actividad en lúdica o en una actividad con alguna habilidad lingüística en particular, sino qué me dice a mí ese dato, qué está ahí que me puede decir que no está, o sea, que no es tan obvio como lo puede ser para cualquier audiencia. Y yo creo que, al tenor de lo que decía Sergio, independientemente de lo que usted crea, de las encuestas siempre van a ser, dependiendo, obviamente, cómo está construida y de cuáles son los datos que trae, siempre nos va a dar información, por lo menos a los que de una u otra manera nos gusta hacer análisis o nos gusta ver los datos directamente más allá de quién favorece o a quién perjudica, es precisamente algo que ya mencionó Sergio. Una de las encuestas o de las últimas encuestas antes de entrar a la veda electoral o a la prohibición esta de divulgar encuestas fue la de IDESPO. La de IDESPO creo que fue la que más se acercó, porque la de IDESPO creo que fue la última que dijo que Laura Chinchilla, perdón, Laura Fernández, disculpe, que usted hizo mención ahora precisamente de la expresidenta, Laura ya había pasado no solamente el umbral del 40%, sino que prácticamente se estaba acercando al 50%. Entonces ya habían ciertas eh, ideas de cómo estaba moviéndose el electorado, entendiendo siempre, aunque eso suene trillado, pero hay que así aceptar y entender, perdón, las encuestas como un instrumento científicamente válido, siempre y cuando tenga ese rigor científico, ¿verdad? Claro, es que las encuestas son un momento, ¿verdad? Son una foto de un momento, ¿ok? Y de forma tal que esta encuesta, y creo que la del CIEP anterior a esta, efectivamente había dado, una,
que ya Laura Fernández, la presidenta electa, había sobrepasado ese umbral de intención de voto que reflejaban las encuestas en su medición semanas atrás. Y número dos, la del CIEP precisamente, reveló que esos indecisos se habían ya, digamos, obviamente decidido en la última semana y que esa transición de indeciso a indeciso precisamente iba conectado al crecimiento que iba teniendo doña Laura Fernández. Entonces, más allá, como dije, de un dato que si íbamos a primera o a segunda ronda, o si esto se decidía en primera ronda o si íbamos a segunda ronda, ya las encuestas con ese rigor que el IDESPO y el CIEP las gestionan o las crean o las elaboran, ya nos iba a ir revelando algo que quizás, como usted preguntó, que si era sorpresivo o no, pudo haber sido sorpresivo obviamente, cuando usted ve 31 diputados y ese margen que por lo menos ayer en el primer corte superaba el 50%, hoy va por el 48%, ¿ok? Y número dos o número tres, que también lo revelaba una de esas encuestas, que no recuerdo cuál, o las dos, es algo trascendental, que es lo que para poder entender la cantidad de diputados que tiene tanto el Partido Soberano, el Pueblo Soberano, como Liberación Nacional, era que una mayoría de la gente que ya se había decidido o que decía que iba a votar, no iba a quebrar el voto. Entonces, si usted ve los porcentajes, por lo menos ayer en el primer corte, entre la intención de voto, o perdón, o los votos a favor de Laura Fernández, prácticamente coincidía con el porcentaje de votos o de curules representados en la Asamblea Legislativa, al igual que don Álvaro Ramos. Entonces, creo que eso es importante para poder comprender ese estado de shock en que podrían estar algunos, ¿verdad? Válidamente, obviamente, poder entender ese efecto o ese sentido que tienen las encuestas cuando usted logra leerlas más allá de un voto favorable o en contra de un candidato o candidata. Sí, definitivamente, bueno, la verdad es que de esto resumo que sí, las encuestas mal necesario, eh, no es tan sorpresa, por lo menos a lo que ya se venía a ver, como dice don Sergio, había un sector que podría sorprenderse. Me atrevo a decir que los partidos eh, que quedaron del tercer lugar hacia abajo, sí fue sorpresa. Creo que ahí es donde hubo la sorpresa, viendo, digamos, las diferencias que hubo, incluso en Liberación Nacional al Pueblo Soberano, hubo una diferencia porcentual bastante grande, pero que ya después los de ahí para abajo, los demás, estamos hablando que alcanzaron un 4.85, 3.73, a lo que llevamos con el conteo, ¿verdad? Y que no va a variar. Yo creo que esto no va a variar conforme pase. Me parece a mí que tal vez para los partidarios de esos agrupaciones políticas, sí fue una sorpresa. Yo creo Bueno, que sí. adelante, Perdón, adelante. Sergio. Adelante, Vamos a adelante. ver, podemos resumirlo. A ver, hablando de sorpresas, por lo menos a mí sí me sorprendió el auge o el caudal con que finalmente Liberación llegó. Es decir, hoy es la segunda fuerza, por lo menos en cuanto a la composición política, ¿verdad? En la Asamblea, la segunda fuerza, lo cual, volviendo al tema del mal necesario, las encuestas, yo creo que don Álvaro rondaba, Sergio, si me corregís, el 8% por ahí, incluso en alguna de ellas, doña Claudia Dobles, que también yo creo que fue una sorpresa, ¿verdad? Sobre todo en relación con el partido, ¿verdad? El que estuvo gobernando por 8 años en este país, creo que también, hablando de sorpresas, también ha generado ese shock de cómo es posible. Bueno, es que es posible precisamente dentro de lo que mismo que hablaba Sergio, de las complejidades y cómo tratar de entender los resultados, pero más allá de eso es cómo entender el panorama político a partir de hoy. Sí, yo complementaría lo que dice Aramis con esto. En algún momento, vamos a ver, el crecimiento de don Álvaro Ramos, sí, y lo dije al principio, fue sorpresivo en cuanto a que al final la votación que está, por lo menos a hoy, registrándose a su favor, pues con respecto a estas mismas encuestas que estábamos ahorita comentando, prácticamente
se triplicó, se triplicó, ¿verdad? Es más, se podría decir que se cuadriplicó, porque en algunas se había quedado como estancado en un 8, un 9%, e inclusive a nivel de tendencias, que eso es algo que también los estudios permiten ir identificando, se percibía, especialmente en enero, sí, especialmente en enero, un cierto, digamos, mayor dinamismo de la candidatura de Claudia Dobles, y que justamente ante el estancamiento de la de Álvaro Ramos comenzaba a generar la percepción de que posiblemente este segundo lugar, que fuera a ser estratégico o no, era el otro asunto, y dependía obviamente de lo de que si doña Laura ganaba o no en primera ronda, pero que ese segundo lugar podría terminar siendo, o podría haberlo terminado obteniendo doña Claudia. Bueno, al final no fue así. Y al final esa parte creo que sí fue sorpresiva, y se explica por lo que acabo de señalar y que también decía Aramis, la cantidad de apoyo que finalmente consigue Álvaro Ramos, literalmente dejó esa incógnita totalmente rezagada, ¿verdad? La dejó en el baúl de los recuerdos. Ya después, digamos, la visión, la situación un poco más pareja entre Claudia, entre Ariel Robles, creo que eso sí ya de alguna forma se proyectaba más en las encuestas, porque siempre se habló de que iban en ese orden, ¿verdad? Indistintamente de los porcentajes o de los datos cuantitativos, se hablaba de una Laura adelante, que básicamente su gran desafío era competir consigo misma, a ver si ganaba o no ganaba en primera ronda, y ese segundo lugar, que repito, era estratégico, sí y solo sí, doña Laura no ganaba en primera, pues siempre había mantenido a Álvaro en segundo lugar, y pues Claudia, Ariel, a veces uno se veía en el tercero, después el otro se veía en el cuarto, como que rotaban esas posiciones. Y bueno, hubo otras candidaturas que en algún momento tuvieron como un poquito de proyección, por ejemplo la de José Aguilar, que después de su intervención en el encuentro que organizó el Tribunal Supremo de Elecciones, comenzó a ser mencionado y se salió del margen de error su nombre, y más recientemente en algunas, pues, el nombre de la candidatura de Juan Carlos Hidalgo, pero en realidad el grueso, digamos, de la atención siempre estuvo enfocada en esos cuatro, y yo lo comparaba con el ciclismo, con en este caso una lideresa del pelotón escapada, doña Laura, un segundo pelotón que venía muy rezagado, encabezado por Álvaro Ramos, y en el que se disputaban el tercer lugar de forma muy dinámica Claudia Dobles y Ariel Ramos, y ya un poquito más abajo, en un tercer pelotón, Juan Carlos Hidalgo, José Aguilar, a veces aparecía Fabricio Alvarado, a veces aparecía en menor medida Natalia Díaz o Eliezer Feinza. Y bueno, en realidad, digamos que sí. Si lo queremos ver así, la gran sorpresa, o para seguir en esta lógica que planteó Luis, es Álvaro Ramos. Y ahora entonces sí, ya podríamos entrar a la parte cualitativa, que ya es más interpretativa, de decir, bueno, ¿qué hay detrás de este empuje que obtiene la candidatura de Álvaro Ramos, que además le permite al Partido de Liberación Nacional, pues si todo se mantiene tal cual, digamos, disminuir un poquito su presencia legislativa, pero con respecto al actual cuatrienio, pero en una o dos curules, que no deja de ser para un partido histórico como Liberación un problema, pero que a como se pintaba hace unos 3, 4 o 5 días, se presagiaba inclusive una reducción aún mayor. Entonces, digamos que salva, por decir así, los muebles de la casa en la recta final. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, ya esto es para la interpretación. Uno podría imaginarse que al final la elección terminó polarizándose entre Laura Fernández y Álvaro Ramos. Lo que pasa es que el punto de partida de don Álvaro era tan bajo que aunque creció tanto, ¿verdad? Si lo queremos ver así, proporcionalmente fue el que más creció, pero lo afectó justamente que venía de una base muy, muy limitada, muy, muy distante, muy atrás de la que ya tenía de inicio doña Laura, y que además, reitero, había estado sostenidamente creciendo durante la campaña. Y aquí entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué se polarizó entre ambos? No fue una reedición de la lucha de liberación o José María Figueres, Rodrigo Chávez de la segunda vuelta
de hace 4 años. Me parece que en esto, y aquí ya para que Aramis complemente y para las interrogantes de Luis, me parece que aquí, a manera de hipótesis, lo planteo, las oposiciones a la idea del continuismo, de que el continuismo se mantuviera en el ejercicio del poder, no habían encontrado, ellos tenían dos desafíos. Uno era tratar de que doña Laura no ganara en primera ronda. Y el otro era tratar entre ellos de diferenciarse lo suficiente para ver cuál de todos podía pelear ese estratégico segundo puesto. Lo primero no lo habían todavía terminado de conseguir, y repito, esos estudios del CIE fueron muy reveladores de cómo dentro de los indecisos la que más ganaba era Laura y los otros candidatos prácticamente no puntuaban, lo que hacía presagiar que aquella idea de diciembre de que todos los que para ese momento no se decían afines a Laura eran casi que necesariamente anti-continuidad. Bueno, el estudio de enero demostró que no era tan así. Entonces, hacía más sentido buscar algún hilo conductor que tratara de amalgamar una postura que diferenciara, que le diera identidad, por decirlo así, a la oposición con respecto al oficialismo. Se consigue al final, creo yo, un poco a partir del famoso tema del levantamiento, ¿no?, de las garantías individuales, porque fue como el aspecto que para los opositores al continuismo, para los que asociaban que el continuismo podría poner en riesgo la estabilidad democrática, encontraron como el elemento tangible a partir del cual darle forma, darle cuerpo a ese temor. Lo que pasa es que entonces entra en juego, a partir de ese elemento, el otro que dije, lo de la diferenciación entre las candidaturas. Creo que muchos de los que terminaron comprando ese mensaje, en el sentido de que un eventual gobierno del continuismo era un riesgo para la estabilidad democrática, en el tanto podría levantar garantías individuales, encontró o comenzó a razonar diferente. Comenzó a razonar, bueno, ¿cuál de estas opciones que ofrecen las oposiciones, y yo lo digo siempre así en plural, podía ser la competitiva para enfrentar a Laura Fernández en esa hipotética segunda ronda? Y entonces ya no fue más un tema de diferenciación por la parte programática o por las propuestas, digamos, en temas muy puntuales que le interesan también a la gente, sino que percibieron en el liderazgo, en los rasgos posiblemente de Álvaro Ramos, la figura idónea para en una segunda ronda poder confrontar con algún grado de éxito al oficialismo, que podría ser además el que con mayor facilidad podría aglutinar a las otras fuerzas que iban a quedar en ese escenario hipotético de lado. Entonces se da esto que yo denomino el voto útil. Y ese voto útil se manifiesta en estos últimos días, se ve visiblemente, por ejemplo, en las manifestaciones de fuerza a la salida de los debates, por ejemplo, de algunas televisoras nacionales, que la gente iba con las distintas banderas, pero ya, digamos, como que se estaban decantando, porque alguno de ellos tendría que ser digamos, el campeón que iban a poner para enfrentar el desafío, el riesgo que les generaba una continuidad del oficialismo. Y ahí es donde Álvaro Ramos termina capitalizando y termina, repito, sacando esta bolsa electoral tan robusta. Por supuesto, son interpretaciones. Habrá algunos que creerán que en esto tuvo un rol determinante que jugar el partido. Yo personalmente sostengo la hipótesis de que este resultado que consigue don Álvaro, un poco por lo que he tratado de explicar así de manera muy sucinta, es lo que justifica o es lo que le da pie a ese crecimiento tan exponencial que experimentó. Y entonces diría yo que queda en segundo lugar, y con esto lo resumo y ya con esto termino, a pesar de Liberación Nacional. Quiero antes de pasar a Aramis, un comentario. O sea, yo creo que Liberación Nacional no fue el liberacionismo el que hizo este 33.43%. Eso, no, eso para mí es falso, sería engañoso pensar en eso. Porque sí, efectivamente, uno en la calle escuchaba que decía, mira, es que vieran que yo simpatizo con Claudia,
simpatizo con Juan Ujú. Carlos, simpatizo con Ariel, pero es que no tienen la posibilidad. En las encuestas va ganando Liberación y yo, la verdad es que voy a convertir lo que decía Sergio, el voto útil, ¿verdad? No era un voto, digamos, tampoco de conciencia, de análisis, como dices, Sergio, y en eso lo comparto, sino que era un voto como decir, voy a apuntarme porque no voy a votar por el oficialismo. Curiosamente, que es curioso, yo cada vez que digo oficialismo me cuesta porque es que este partido, Pueblo Soberano, hasta ahora gana las elecciones, ¿verdad? Sí, Es correcto. representante de oficialismo, pero el oficialismo realmente como tal, en la estadística quedará que no existía porque es un partido nuevo, pero es otra cosa. Entonces, para darte la palabra, Aramis, creo firmemente que esta teoría es bastante lógica y es que la gente que no tenía una simpatía con el partido de Doña Laura o Ujú. con Doña Laura y por el continuismo de Don Rodrigo, lo que hizo fue decir, voy a dárselo al que yo creo. Y también yo creo que no es porque pudiera ganarle en una segunda ronda, sino porque era también montarme en la carreta de la victoria, por decirlo así, entre comillas, de que voy a darle para ser parte de ese grupo y obligar a una segunda ronda, cosa que no se obligó. Para terminar, hoy me preguntaban, es que si se hubiera hecho la coalición formal entre la unidad, la coalición y por decir algo, y Liberación Nacional, y haciendo números matemáticos, tampoco les hubiera dado, tampoco se hubiera ganado. Ahora sí, Perdón, perdón, hermano, gracias. a propósito de esto, solamente la única forma que les hubiera dado es que las 19 candidaturas, lo que sumaron las 19 candidaturas, ahí sí, y por un margen pequeño ganaban a doña Laura, pero bueno, ese es un escenario hipotético. Sergio, pero es que, a ver, a partir del lugar número 7 de, ¿cómo se llama? El señor Berrocal, José Aguilar, sí. José Aguilar Berrocal, ¿verdad? El siguiente partido es lo que llama el tribunal por jurisprudencia, los votos válidamente no emitidos no válidamente o no emitidos válidamente, es decir, los votos blancos y Ah, nulos. claro, Entre claro, eso ambos sí, llegan el día de hoy, según el último corte, a 27,000. Y después de eso correcto, viene Natalia Díaz. sí, Esto es para cierto. introducir la otra reflexión que traía al inicio y que Sergio me da pie para esto, y si me permite irme un poco más atrás de cómo iniciamos todo esto. Tal vez recordando que cuando asume don... Ustedes saben que las elecciones empiezan el día siguiente de que asume el siguiente presidente, ¿verdad? O presidenta. ¿Quiénes se escuchaban por ahí que podían sonar? Eli Feinza. Se hacía un buen periodo legislativo, el cual no lo hizo, y la prueba está de que hoy ese partido pues se fulminó, desapareció de la representación legislativa en los próximos 4 años. Se hablaba por ahí de Natalia Díaz cuando ella, don Rodrigo Chávez le da la bendición para ser ministra de la presidencia, pues se hablaba, y yo fui uno de los que escribí al respecto, de que ella iba a ser la que iba a capitalizar lo que podía generar el gobierno de Chávez Robles. Después de ahí aparece, creo que un año después, si recordamos, don Luis Amador, que decía, este va a ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que en la política, para complementar lo que dice Sergio, eh, es un tema, por lo menos la política nuestra en estos años o en esta parte del siglo, es de momentos. Y para mí, y es la tercera reflexión, y esto es mi criterio, puede haber evidencia que así lo sustente o no, es que estamos en un sistema de figuras políticas de facto por encima del sistema de partidos políticos que siempre idealizamos como la forma que reflejaba nuestra democracia en Costa Rica. Entonces, efectivamente, el tema de don Álvaro Ramos me parece a mí que se puede reflejar o es una consecuencia de la figura. Es decir, que hubo gente, porque al final hemos olvidado también, o no lo hemos mencionado con más fuerza, el tema del Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Unidad Social Cristiana, en sus peores momentos, ergo, los casos, aquellos sonados de Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, aun cuando en esos peores momentos, creo que no llegó, o sea, nunca bajó de un 6% o un 7% de intención de votos. Hoy don Juan Carlos Hidalgo, que, ojo, yo escuchaba a mucha gente incluso alabar el plan de gobierno, no llegó ni a un 2%, a un 3% aproximadamente.
Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Qué se hizo el social cristianismo? ¿A quién apoyó? Entonces, eso para mí también es un reflejo de que hoy en día es más factible votar por una figura independientemente del partido político que el partido político. Nuevamente, la evidencia sí lo dice. Don Álvaro Ramos obtuvo más votos que el mismísimo José María Figueres en primera ronda hace 4 años. Entonces, eso quiere decir que efectivamente, número uno, la política es de momentos. Laura Fernández hace un año y medio, nadie daba, como quien dice, un 5 o nadie apostaba por ella, sino otras figuras que acompañaban al gobierno. Uh-huh. El mismo Y no, Macaya, perdón, el mismo Macaya fue en su momento el que también se mencionaba. ok. Entonces, hoy en día yo creo que se ha difuminado o se ha diluido esa magna representación que tenían los partidos políticos en otra hora. Entonces, efectivamente, complementando lo que dice Sergio, como decía, la política es de momentos. O sea, Natalia Díaz hace 4 años se pensaba que iba a poder capitalizar 4 años después ese auge, un poquito, pero por lo menos estaba en el inconsciente colectivo su nombre. El tema, como decía, de Eli Feinza, ¿verdad? Que también estuvo entre los 5, ¿verdad? O creo que llegó al número 4 también en intención de voto, ¿verdad? Después, como figura política, don Luis Amador, veamos el caso también de otras figuras que hoy usted dice, mira, ya no están con el partido, sino que se fueron a formar casa aparte, don Claudio Pizar, por ejemplo, que hace 4 años era uno de los precandidatos dentro del Partido Liberación Nacional. Bueno, formó casa aparte, por lo mismo, porque, y ojo, que se hablaba mucho de partidos políticos, ¿verdad? Y todo eso, y resultó que fue a formar casa en otro partido político. Pero bueno, esa es la democracia. Y número 4 o número 5, ya perdí la cuenta, me van a disculpar, que es una reflexión final, es que independientemente de que la democracia, entre su sustancia teórica, establece la posibilidad o la necesidad de brindar opciones políticas a un electorado, creo que en Costa Rica la cobija no da para tanto. Creo que se ha llegado a demostrar después de la aparición del PAC, por ahí del movimiento libertario, y hoy Frente Amplio, que en realidad las opciones políticas con 4 o 5 o 6, y aquí tampoco estoy discriminando ni no me indilguen nada de esto, sino es parte de esta reflexión que estamos haciendo, para la cual usted nos invitó, la cobija no da para tanto. Es decir, si el día de ayer la papeleta estaba compuesta por 5 o 6 candidatos o partidos políticos, no pasaba nada. Igual íbamos a ir a votar e igual iban a ser opciones suficientes para el electorado. Una de las cosas importantes en esto, y de verdad, ¿no? Tener razón, Aramis, yo, en las reflexiones, tal vez un aporte ahí curioso, porque, por ejemplo, Sobrado, ¿verdad? El señor magistrado, hizo una propuesta, no la ha hecho formal, pero ahí en un medio de comunicación dijo que tenía la fórmula para reducir la cantidad de partidos políticos que participaran en las elecciones, y para evitar cierto desgaste. Y yo creo que también no lo dice como las palabras que vos le haces, pero si la cobija no va para tanto, esto está provocando incluso un caos en el colectivo de ver tanto movimiento, porque obedece esto a líderes. Y si usted se pone a ver, las personas que fueron candidatos en varios partidos eran o hicieron casa aparte o aparecieron porque en algún momento no se les dio utilizar uno de los partidos, digamos, de más relevancia. Eso por un lado. Segundo, yo creo, y no sé si lo comparten conmigo, que hay un tema de que las ideologías sabemos que ya no se defienden, ya no se heredan votos, ya que en aquella familia ya no podemos decir ha sido siempre social cristiano, siempre ha sido liberacionista, siempre ha sido, no sé, ya eso no existe. De hecho, y nosotros lo vivimos ahora porque uno ve familias en que los votos en la misma familia están, en el buen sentido de la palabra, quebrados, ¿verdad? No hay un partido político que le logre sacar los 4 votos. Los que tenemos familia lo hemos vivido, y yo creo que muchos de los que tienen familia lo comparten. Entonces eso quiere decir que sí, efectivamente se apuesta más a las figuras. Nada de que... Es más, me cuesta mucho escuchar a alguien que diga, es que es de liberal, como antes, es que es de extrema izquierda, es que es muy de derecha, es que es muy centrado. Es poca gente que a usted le menciona eso. Sin embargo,
mucha gente joven o sea, dice, no, lo que es que me gusta por esto, por el otro, por aquí, por allá. Entonces yo creo que eso sí, sí tiene que ver con este ejercicio de que la repartición, porque por ahí un amigo está poniendo en las redes sociales de que el socialcristianismo votó por Laura, donde Aramis lanzó la pregunta, ¿por quién votaron los socialcristianos? ¿O por quién votaron otros de esos partidos? Pareciera que podría ser ese efecto. Yo por lo menos no me atrevería a decir eso. Esto me lleva a lo siguiente. Hay partidos que a partir de hoy fueron grandes perdedores. ¿Fueron grandes perdedores? ¿Sí o no? Sí, claro. Nueva República o Fabricio Alvarado, si nos vamos con figuras, manteniendo Esto, la reflexión. eso ahora quería yo apuntar, porque inclusive en el muy preciso recuento que hiciste, faltó Fabricio, y de hecho, Sí, qué claro. interesante, porque Fabricio y Eliezer Feinsack y Natalia Díaz, si lo queremos para la estadística, eran los únicos 3 candidatos que habían sido antes candidatos a la presidencia. Los otros 17, con más o menor posibilidad, eran nuevos en este ejercicio de aspirar a la presidencia. Y curiosamente, los 3 más curtidos, a propósito de lo que decía Aramis, de que ahora la política es de momentos, eh, fueron los que tuvieron, digamos, de los resultados más desastrosos. Porque además, Fabricio y Eliezer eran diputados en ejercicio. Y más bien, como dijo Aramis, por lo menos en el caso de don Eliezer, eh, le pasó factura, digamos, estos 4 años. Eh, la fractura de su fracción, lo que se dijo de los que se fueron del estilo de liderazgo de don Eliezer, parece que terminaron pasándole factura. En el caso de Fabricio, pareciera que al final, a propósito de quién se llevó quién o quién se llevó qué del queque electoral, probablemente algunos del PUS se habrán ido a votar por doña Laura Fernández, no lo dudo, pero a quien afectó ostensiblemente, y Fabricio lo detectó ya un poco tarde y tal vez su Sí, mensaje no claro. fue suficientemente efectivo. Bueno, no, aparentemente no fue suficientemente efectivo, los resultados así lo muestran. Fue él y su partido, ¿verdad? Cuando cuestionaba a doña Laura, que inclusive varias veces dijo en debates que esa postura conservadora era eso, una postura, y bueno, al final ese mensaje no caló. Entonces me parece que sí, esos son perdedores, porque además pierden presencia legislativa. Y esto probablemente, eh, como no están Va a llegando, conllevar deudas, pues exactamente, como no están llegando ni al 4% de los votos válidamente emitidos, ni un diputado. incluyendo un diputado, se quedaron sin financiamiento. Y ojo que tuvieron sus fuertes inversiones en campaña. Entonces, eso tendrán que ver cómo lo atienden. Para mí, esos son grandes perdedores. Por supuesto, Natalia Díaz, porque bien lo dijo Aramis. Vean qué interesante, hace 2 años, por eso es que eso es parte de los rasgos de la realidad actual, que a veces a algunos actores políticos les cuesta entender. Yo siempre digo esto, estamos con una generación químicamente siglo XXI. Ya estamos en el año 26 de este siglo. Hay toda una generación que nació del 2000 para acá, que tiene otra concepción del mundo, otra visión. Aramis, que interactúa con muchos de ellos en las universidades, sabe que los jóvenes de hoy son muy distintos a lo que fuimos nosotros en esa época. Y hay una realidad que a veces cuesta discernir. Luis, lo que usted decía, ya eso de la familia como instrumento de socialización política, perdón, pero hace rato dejó de tener vigencia. Eso ya hace rato dejó de tener vigencia. Entonces, hoy, además, las personas acostumbradas a las tecnologías digitales, inclusive se comportan a tono con la dinámica y con la lógica de esas tecnologías. La gente es muy de momento, muy de lo que le impacta, Es muy de TikTok, de 20 muy de segundos, 25 segundos, lo que llame su atención, ahí quedó. correcto. Bueno, vos como docente sabes las grandes Mm. dificultades que esto conlleva. Qué salvada que tenemos a un hombre tan joven en el panel. No, no, es por es el compartir, ¿verdad? Es el compartir Sí, con la Sergio, juventud. Sergio, es que si me permitís, es que más Adelante, allá adelante. de lo atropellado del discurso de Laura Fernández, porque en algún momento cuando eh, uno leía o la veía a ella, uno decía, pero ¿cuál es su discurso? O sea, ¿cuál es su sustancia ideológica? Entonces, uno llega a comprender que efectivamente no era ideológica, sino era pragmática. El acuerdo, que no es el disque acuerdo, no, parece ser que sí hubo un acuerdo con los pastores, digamos, más allá de lo que pueda pensar la audiencia,
dentro de la estrategia política fue un golpe para Fabricio. Fabricio quedó noqueado y no sabe por dónde. Entonces, fue un golpe de pragmatismo político. El tema creo que hoy, nuevamente, dentro de ese furor que todavía le embarga esa adrenalina, ¿verdad? Hoy habla de vender el banco de Costa Rica, que eso le está hablando a los liberales. Y entonces, ojo, que eso es parte un poco de la masa crítica en términos positivos, obviamente, cuando hable masa, de lo que le pudo haber quitado a Eli Feinsack. Que Eli, perdóneme, pero hasta hace 6 meses yo no sabía o no recordaba que era diputado de la República. Entonces, creo que dentro de ese pragmatismo, dentro de esos momentos, por decirlo de esta manera, dentro de la campaña un poco ecléctica o desordenada de Laura Fernández, o sea, tiró una idea por acá que poco a poco empezó a calar y a jalar pues votos como parte de su caudal electoral. Sí, sí, Una, correcto. Perdón, Luis, en el caso de sí, Natalia, me parece que al final son apuestas, son decisiones, como decía aquel programa que transmitían en televisión, decisiones. Hace 2 años, otra vez, lo que decía muy bien Arami, hoy son personalismos, no partidos. Ella se sintió muy satisfecha porque su partido pasó de una alcaldía a 9. Y bueno, Luis, que ha estado metido en esto mucho más que yo, sabe que la lógica de lo municipal también es muy distinto de la lógica de las elecciones a nivel nacional. Pero independientemente de eso, nominalmente parecía un éxito. En ese momento eran las vacas gordas del Partido Unidos Podemos. Pero bueno, la pregunta era, y creo que ya con este resultado se puede responder, la pregunta era, ¿esto es por estar en el gobierno de don Rodrigo Chávez, la fundadora, la referente y ex candidata Natalia Díaz, o es genuinamente por un trabajo del partido como tal? Bueno, creo que la respuesta es obvia, máxime que muchas de esas alcaldías en este lapso, ya en plena campaña y antitos de que iniciara la misma, fueron de los muchos que emigraron a apoyar a Laura Fernández. así es. Compañeros, les voy a robar solamente unos segundos porque aquí nos están escribiendo en las redes sociales y vamos a saludar a Can Barrantes que dice saludos desde Sinaí en Pérez de León. Don Francisco Vargas dice por Costa Rica que es libre y soberana, viva la democracia. Y él es el que dice que, también don Francisco Vargas dice que él puede dar fe de que, de que, y tiene propiedad para decir que él vio mucho social cristiano apoyar a doña Laura, porque no iban a votar por Liberación Nacional, porque dice que es como un sapricista yéndose a la liga o viceversa, ¿verdad? Ese es el único resabio que queda, Sí, sí, ¿verdad? Básicamente, Es lo único sí, que sí. queda. ese Y dice, antagonismo. Sí, 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 correcto. Don Melvin Salazar, que le damos gracias, dice, buenas noches, totalmente de acuerdo, acá debería de existir más requisitos para inscribir un partido. Estamos en un país pequeño y no deberían pasar de 5 y más por límites de vez, y dice, vamos a ver aquí, y más, o sea, candidatos de presidente y a la vez a diputados. O sea, yo creo que en esto sí hay mucha gente que ha comentado a través y agradecerle a los demás que nos dan ahí, le gusta el programa, que han comentado de que es exagerada la cantidad de candidatos. Pero bueno, eso yo creo que podríamos conversarlo en otro programa porque es un tema bastante interesante. Quiero plantearles algo, porque nos quedan, bueno, ya casi nos queda ahorita don Andy ya se nos quedan 10 minutos nada No, más. no, no es hasta las 9 el programa, Sí, perdón. yo solicité 2 horas y me dijeron que el contrato no era para tanto. Y es tal vez para aprovecharlos a ustedes nada más. Eh, Diferencia, digamos, hay partidos que ya en esta les fue bastante mal, podrían, de acuerdo a sus números, de acuerdo a sus numeritos, tener algún surgimiento o se ve que ya es muy complicado que los podamos ver de aquí en adelante en una campaña, más allá de que aparezcan como si fueran un partido taxi. Ojo, digo esto porque sería verlos con su esencia, ¿verdad? Con su esencia y con ese liderazgo que tal vez en este momento está y que podría cambiar, pero no como partido taxi. Los escucho. Bueno, yo es que pienso, sinceramente, como bien dijo Aramis, y esto es parte de un cambio estructural que a veces cuesta asimilar. La figura de los partidos políticos como tal cada vez va perdiendo más relevancia. O sea, eso
dicho con todo respeto, especialmente para los que tienen una militancia muy fuerte y pues tienen el corazoncito en las distintas banderías político-partidistas. Y por tanto, dependiendo de las coyunturas, dependiendo de los temas, de los contextos de cada campaña, un partido que hoy aparentemente está en la lona puede resurgir, ya sea como un taxi o ya sea porque de alguna forma la cabeza visible de esa agrupación hizo clic con un segmento de la gente en un escenario, digamos, donde este tema era importante. Entonces, bajo esa premisa, yo diría, para ver el vaso medio lleno y no medio vacío, que todos pueden estar. Lo que pasa es que hay algunos que ya estructuralmente hablando les puede resultar más difícil, por lo que ya es un rato. Por ejemplo, los partidos como Nueva República, como Liberal Progresista, que ni siquiera van a tener acceso a la financiación pública de lo que llamamos deuda política, y creo que se van a llevar un buen rato tratando de ver cómo resuelven los compromisos financieros en los que incurrieron, y eso pues no solamente distrae la atención de los objetivos políticos, sino que efectivamente puede inclusive llevarlos al ocaso o a quedar una especie de letargo, ¿verdad? Y vamos a ver, el informe del Estado de la Nación muchas veces ha venido reiterando que cada vez la vida de los partidos se va haciendo más efímera, y hemos tenido agrupaciones que llegaron a ser grandes animadores en algún momento y que fueron, perdonando la expresión, flor de un día, o al menos estuvieron 2 o 3 procesos y desaparecieron. Accesibilidad sin exclusión, que inclusive llegó a tener un directorio con presidente y creo que vicepresidente en un momento determinado, de diputados provenientes de esa bancada. Movimiento Libertario, que inclusive tuvo al señor Otto Guevara siendo candidato varias veces y siendo diputado, y diputado beligerante en las ocasiones en que lo fue. Hoy ya no existen prácticamente. Renovación Pero no Costarricense. existen, perdón, no existen ¿por qué? Por deudas, En precisamente. parte, exactamente. Renovación Costarricense, del cual sale don Gonzalo Ramírez, hoy un diputado electo por Pueblo Diputado. Soberano y que fue presidente de la Asamblea Legislativa. Restauración Nacional, que fue el que catapultó en la primera oportunidad a Fabricio Alvarado y ya hoy tampoco está en el escenario. Es decir, eso lo que nos permite es presagiar que probablemente hay agrupaciones que no veremos en el próximo proceso electoral, otras que seguirán ahí tratando de mantenerse. Eh, Obviamente algunas tendrán, y no lo quiero decir en forma peyorativa, pero como premio de consolación la posibilidad de tener algún músculo en elecciones municipales. Y esa es una realidad, que ojo, no podemos obviar si el proyecto del movimiento chavista, que yo insisto es más un movimiento y no un partido, porque ya lo vimos, ha utilizado 2 partidos y ninguna, es más, ha utilizado varios partidos, porque en la elección anterior fue Progreso, en la elección municipal intentó hacerlo con Aquí Costa Rica Manda, con Pueblo Soberano, ahora lo intentó en algún momento con Aquí Costa Rica Manda, Esperanza y Libertad, que al final se salieron del tren, montaron su propio ferrocarril y se descarrilaron. Y Pueblo Soberano. Pero si Pueblo Soberano aprende esas lecciones, perfectamente podría querer dar un golpe fuerte en la mesa en las municipales dentro de 2 años. Ya de hecho tiene muchos alcaldes que pueden reelegirse, que comenzaron en otras agrupaciones políticas y que obviamente difícilmente se van a ir de ahí, máxime que otra vez van a ser, vamos a ver, que el movimiento otra vez va a tener el gobierno bajo su control, el poder ejecutivo. Entonces, pero digamos que hay algunos partidos que podrían intentar apostarle a lo municipal para mantenerse, digamos, un tanto vigentes. Pero sí me parece que estamos en un proceso de reacomodo muy importante, ¿verdad? De los diferentes, del sistema de partidos políticos, entendiendo eso, que cada vez más son estructuras prescindibles, que lo importante, y no digo que esto sea lo correcto, pero es un ejercicio de puro realismo, lo importante hoy son las candidaturas, lo importante son ciertos temas que hagan conexión con la gente en un momento específico, en una coyuntura específica, y por supuesto, lo importante es un electorado que va a seguir siendo muy volátil, que va a seguir siendo muy independiente, pero que aparentemente, por lo menos en esta elección, ya hay un segmento que está comenzando a fidelizarse en torno a una figura, en torno a un movimiento que es el del actual presidente Rodrigo Chávez.
Don Aramis, nos quedan unos Sí, minutitos ahí para escucharte. sí, no, bueno, ahí coincido con Sergio. Máxime que también en las municipalidades un partido puede acceder a deuda Correcto. política. Creo que es con un regidor o con un caudal electoral. Sí, Creo que es con un igual. regidor, ¿verdad? Mínimo para. Entonces, ese es, creo que va a ser la tabla de salvación para estos partidos, que yo creo que va a ser un buen experimento o una buena experiencia para aquellas figuras, por ejemplo, el defensa, ¿qué va a hacer? Decir, bueno, hasta aquí llegué y nos vemos en 4 años, es que quiere seguir con su carrera política. Yo creo que no, va a intentar buscar sostener esa estructura partidaria de la cual él está desde su origen y le puso pues todo el tiempo y toda la inversión, probablemente hasta económica, ¿verdad? Entonces, yo creo que igual está a la vuelta de la esquina, ya la otra semana o en 2 semanas, no sería nada raro que empiecen a ver ahí por lo menos en Facebook, algunos posters o afiches, ¿verdad? Electrónicos de vote por para regidor o para alcalde, ¿verdad? Porque esa es parte de esa rapidez con que se mueve no solamente el mundo de hoy, sino también todo el aspecto electoral, que yo creo que sería un error para muchos de estos candidatos. ¿Por qué? Porque nuevamente queda demostrado, y ya voy con el punto número 6 o número 7 de mi reflexión el día de hoy, es que esto no se trata de llegar primero, sino de saber llegar, ¿verdad? Entonces, va a ser una buena experiencia en los próximos semanas o meses, cuando usted empiece a ver cartelitos, como decía, o algún rótulo ahí de Sergio Araya, ¿verdad? Ya, no, ya fuiste, ¿verdad? Regidor, allá Correcto. en Moravia, tirándose para alcalde, ¿verdad? Pero sí, 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 yo creo que todo esto tiene que generarnos una reflexión importante para la gente, ¿no? Pues yo veo con mucha alegría, digamos, de que ese numerito de abstencionismo creo que al día de hoy va por el 30%, ¿verdad? Y, Eso es un punto muy positivo, ¿verdad? correcto. Es muy positivo. Por ahí no creo que sea confianza en el sistema electoral, como alguien dice por ahí. Es confianza de la gente todavía en seguir votando, en seguir creyendo que la vida en democracia, que la vida ya sea de partidos políticos o de figuras políticas, pues vale la pena, ¿verdad? Es mi reflexión personal, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es una reflexión y sobre todo, y termino, para las nuevas generaciones. Es decir, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando? Bueno, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos que sí, por ahí muy dividida la cosa, ¿verdad? Por un partido, por otro, o por una figura o por otra. Yo creo que eso también es importante para las generaciones de hoy, que si se mantienen con esta dinámica del TikTok, es decir, lo que les quede en su psique por 30 o 40 segundos, que esos 30 o 40 segundos valgan la pena, porque en sus manos va a estar, y esto no lo digo en forma trillada, sino que es la realidad, en ellos va a descansar los destinos de nuestro país. Ya, no en el futuro, sino el día de hoy, y yo espero más adelante, ¿verdad? Hacer ese ejercicio, ya de ver más los datos y ver grupos etarios Perfecto. que más llegaron a votar, cuáles no, todo esto como una reflexión, digamos, de nuestro sistema, todavía que dicen de partidos políticos, pero yo lo pongo en duda. Muchas gracias, Perfecto. Luis, muy No, amable. vea, vamos a hacer una cosa. Yo creo que me lo advirtió aquí don Andy, dice, no, ese programa va a quedar corto, dice, porque hay mucho que hablar y sobre todo aprovechando el conocimiento de ustedes dos. Cuando veamos algún ya números fijos, podemos hacer otro programa para ver ya con números esas interpretaciones y ver también, ¿por qué no? También hay que hablar un poquito de qué esperamos de esta nueva administración y de esta nueva Asamblea Correcto. Legislativa, que es importante. Para mí, de algunas expectativas que creo que se podrían cumplir, otras que no. Pero bueno, Aramis, Sergio, agradecerles de verdad, agradecerles por sacar este ratito, compartir con este servidor y con los amigos de Noche Comunal. Esta es su casa. Aquí también, cuando ustedes quieran compartir alguna información que tengan y comunicar, pues aquí estamos, tienen un amigo, nada más de coordinarlo. Agradecerle a don Andy Torres, que es el que ha sido el conductor de esto, el Saludos. que nos da esta casa, un amigo también, por este programa.
De hoy en 8 vamos a estar conversando algún tema, me imagino que por ahí alguna línea parecida a porque es el tema de moda, ¿verdad? Pero agradecerles a cada una de las personas que nos acompañaron, que nos siguen en nuestras redes sociales, que Dios me los bendiga, que esta semana sea de mucho provecho y de verdad, la tranquilidad, digo yo, estaría de luto si la democracia no cumpliera su papel, pero se cumplió un día más y yo creo que en esto Sí. sí lo tenemos que celebrar todos. Que Dios me los acompañe, que pasen muy buenas noches. Gracias.